Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! Este es el texto bíblico, el texto fulminante. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! Capítulo 3, versículo 1, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! Somos salvados por la fe. Ese es el texto fulminante. Sí, somos salvados por la fe, es el texto fulminante, sí. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado enotizar después de que se les presentó a Cristo Jesús en persona? Les preguntaré esto: ¿ustedes recibieron el Espíritu por escuchar la ley o por escuchar la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto, empezar por el Espíritu y terminar por la carne? Sí, empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Sí. Haber probado inútilmente favores de Dios. Haber probado inútilmente favores de Dios. Favores de Dios tan grandes, ojalá no fuera inútilmente cuando Dios les reparte el Espíritu y obra milagros entre ustedes. Lo hace porque observaron la ley o porque creyeron en su mensaje. Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para constituirlo justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe, estos son hijos de Abraham. Ya sabía la Escritura que por el camino de la fe Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está en la ley. Por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito: el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Y la ley no da lugar a la fe, pues según ella es el que cumple los mandamientos tendrá vida en medio de ellos. Por eso Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Por eso está escrito: maldito todo aquel que está colgado de un madero. A raíz de esto, la bendición de Abraham alcanzó las naciones paganas. Este es Cristo. Por la fe recibió el Espíritu prometido. Esta es palabra de Dios. Vemos como en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Vemos cómo Pablo nos pone de ejemplo al creyente Abraham, al amigo de Dios, al hombre justo, al hombre que cree, al hombre que escucha, al hombre que opera, al hombre que espera. Y este hombre es Abraham. Por eso está escrito: Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. En ti serán bendecidas
todas las naciones, y esta bendición la recibirán juntos con el creyente Abraham todos los que cumplen con la ley al pie de la letra, ¿sí? Maldito, por eso está escrito, maldito el que no cumpla la ley. Maldito el que no cumpla la ley. Vemos cómo el maestro Pablo nos invita. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado enotizar después que se les presentó a Cristo Jesús en persona? Les preguntaré esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por hacerle caso a la fe? ¿Por hacerle caso a la ley? ¿O porque creyeron en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes de Dios. ¿Esto lo hizo porque creyeron en la ley o porque creyeron en la fe? ¿Sí? ¿Cómo puede ser un tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Acuérdense del creyente Abraham. Fue reconocido justo porque su fe lo llevaba a ser justo. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, y esta bendición la recibimos juntos con el creyente Abraham. Y luego dice, sea 1000 veces maldito el que no cumpla con la última letra de la ley. Sí, sea 1000 veces maldito. Hoy Pablo nos pone de ejemplo al maestro Abraham. Les preguntaré esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron a la ley o porque obedecieron a la fe? Haber probado inútilmente favores tan grandes de Dios, sí. Y después de que se les presentó a Cristo, ustedes se han dejado engañar, ustedes se han dejado enotizar. No, acuérdense del creyente Abraham. Ya sabía la Escritura que por la fe de Abraham comunicaría la justicia a todas las naciones, y esa justicia la recibiría todos aquellos juntos con el creyente Abraham, porque en otro texto está escrito: Abraham creyó en aquel que da vida a los huesos muertos, llama a existir lo que no existe como si ya existiera. En ese Dios creyó Abraham. Abraham creyó y esperó contra toda confianza, contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Mira cuántos serán tus descendientes. Abraham no vaciló ni desconfió de la promesa de Dios. Antes bien cobró vigor y dio gloriamente a Dios, que si Dios promete, tiene poder para cumplir. Y a pesar de que su esposa Sara era estéril, y a pesar de que Abraham era un hombre de avanzada edad, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Mira cuántos serán sus descendientes. No vaciló ni desconfió de la promesa de Dios. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, y junto contigo la recibirán aquellas naciones que crean en la fe por medio del creyente Abraham. Y esas naciones somos nosotros. Abraham cree. ¿Y qué le dice Cristo? En ti serán por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, y esta bendición la recibirán juntos con el creyente Abraham todos los que crean en Cristo Jesús resucitado.
Hoy vemos cómo Pablo le echa en cara a los Gálatas. Yo diría, no tontos, qué pendejo, ¿no? Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado enotizar después de que se les anunció a Cristo vivo en persona? Les preguntaré esto: ¿ustedes recibieron el Espíritu porque observaban la ley o porque creyeron en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto, empezar por el Espíritu y terminar por la carne? Haber probado inútilmente favores de Dios, haber probado después que Cristo repartió entre ustedes señales milagrosas y prodigios milagrosos. Les preguntaré esto: ¿Cristo les repartió milagros y señales milagrosas porque observaban la ley o porque creyeron en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto, empezar por el Espíritu y terminar por la carne? Por eso está escrito, ya sabía la Escritura que por el camino de la fe Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. ¡Qué bonito! Qué bonito ese hombre de la fe, ese hombre que subió al cerro a sacrificar a su hijo Isaac, movido por el espíritu de la fe. Sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Dios le estaba tocando a Abraham por el punto más débil. Sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham le dijo: claro que sí, Señor. Claro que sí, Señor. Yo hago lo que tú me digas. Cuando Abraham sube al cerro y llevaba el burrito cargado de leña y llevaba a su hijo Isaac de 12 años en la burrita, y el niño le preguntaba, Satanás le clavaba el aguijón a Abraham porque el niño le preguntaba: padre, ya llevamos la leña, ya llevamos, ¿y dónde está la víctima? Y Abraham sabía quién era la víctima, y Abraham le respondía: no te preocupes, hijo, no te preocupes, mi hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Cuando Abraham sube al cerro y hace un altar y pone la leña y amarra a su hijo y saca la espada para degollarlo, cuando Dios vio la fe de Abraham, oyó una voz que le dijo: no le hagas daño a tu hijo. Sé bien que temes a tu Dios, no le hagas daño a tu hijo. Sé bien que temes a tu Dios. Por eso dice que Abraham fue bendecido porque le creyó a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios? Porque Dios a veces hace cosas que a usted no le gustan, pero al momento usted no puede, no entiende por qué. Pero cuando pasan días, cuando pasan meses, cuando pasan semanas, usted se da cuenta y dice: ¿qué razón tenía Dios? ¿Qué razón tenía Dios? Sí, porque Dios obra diferente a usted. Por eso vemos cómo le pide a Abraham: sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Claro que sí, Señor, yo hago lo que tú me digas. Claro que sí, maestro, sí. Cuando Dios vio la fe de aquel hombre que le iba a partir la madre a su hijo por creer en Dios, le dijo: no le hagas daño. Juro por mi propia sangre que por esto que has hecho serás bendecido en todas las naciones. Por eso hoy nos habla: en ti y por ti serán bendecidas todas las naciones, y junto con ellos las recibirán aquellos juntos con el creyente Abraham. Abraham es el padre de todos nosotros porque Abraham creyó en Dios y esperó en Dios y confió en Dios y obedeció a Dios, y Dios no puede fallarle al que obedece a Dios. Usted obedezca a Dios y Dios no puede fallarle, porque Dios
es un Dios que promete, es un Dios que cumple, es un Dios que no anda hablando por hablar. Si Él promete, tiene poder para cumplir, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Por eso Dios quiere hacerlo santo a usted, pero tenga la fe de Abraham, imite al creyente Abraham. Hoy en este texto bíblico nos invita: en ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, todas, no nomás nosotros, todas las naciones. Todos aquellos hombres que tengan fe, aquellas mujeres que tengan fe, son hijas de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, es el padre ante Dios delante de nosotros, porque Abraham es el padre de las naciones, porque Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones, a pesar de que su esposa Sara era estéril y a pesar de que Abraham era un hombre de avanzada edad. Abraham, padre de los creyentes. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y si quieres leer esta carta, léela en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias, espero haberte dejado un mensaje. Ten fe, ten fe. Y la fe mueve montañas. Y la fe hace curaciones, y la fe hace milagros, como hoy nos está diciendo aquí en la carta a los Gálatas. Sí, qué tontos son ustedes, Gálatas. Haber probado inútilmente favores de Dios, después de que Dios reparte milagros y señales milagrosas entre ustedes, ¿cómo se han dejado hipnotizar? Que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga, hermana, que Dios te dé la fuerza, el poder y la gloria para que lleves a cabo tu fe. Gracias.